Por favor, por favor. Bueno, gracias, señor presidente. En función de todo lo que se ha dicho, me adhiero a las palabras, por supuesto, de los compañeros del Partido Nacional y a nuestro informe en minoría sobre algo que es inevitable. Por supuesto que tengo que decir en principio que se trabajó de forma muy seria en la comisión y se trabajó mucho por parte de todos los ediles que la integramos, con largas jornadas hasta las 2, incluso más, 2, 3 de la mañana, escuchando a los trabajadores. Nosotros sentimos que los trabajadores sintieron un desahogo cuando vieron la comisión investigadora. Casi todas las trabajadoras, señor presidente, terminaban llorando en sus alocuciones, en su exposición. Algo que incluso hasta a nosotros, en lo personal, me chocó muy fuerte, porque cuando decían de que terminaban la jornada llorando, de que los propios hijos le pedían que no fueran más a trabajar a esas funcionarias, cuando decían que las hacían caminar 15 kilómetros porque no las iban a buscar para llegar al municipio, cuando decían que mujeres que estaban en el periodo de lactancia las ponían a sacarse leche en una oficina, cuando decían que las ponían a cortar pasto al rayo del sol, luego de venir también de estar en periodo de lactancia, cuando nos decían que las hacían trabajar en el periodo de pandemia cuando estaba prohibida o se había desde la Intendencia de Canelones expuesto que no se trabajara al público y se las obligaba a recibir personal, y consta en la mención taquigráfica, a recibir las personas que venían al municipio, a atender público. Cuando se nos decía que todo esto le generó a todas problemas de salud, problemas psicológicos, problemas de angustia, durante todos estos meses, todas estas funcionarias, y cabe acotar que en el municipio de La Floresta hay unos 23, o había unos 23 funcionarios, por lo tanto más del 50% de los funcionarios de ese municipio, y en especial mujeres, sufrieron de acoso laboral. Luego que se inicia la investigación en la comisión investigadora, la Intendencia inicia una investigación en paralelo administrativa. A tal punto que los mismos días que venían a declarar las funcionarias y a exponer su situación a la comisión investigadora, también lo hacían en la investigación administrativa de la Intendencia. Cosa que nos llamó la atención, porque no se había hecho nada durante 7 meses, y cuando el Partido Nacional denuncia esta situación, porque hay que decirlo bien claro, señor presidente, esta situación la denunció el Partido Nacional. Y yo no sé qué hubiese pasado si esta denuncia, que ya acá se nombra mucho al diputado Alfonso Lerete del Partido Nacional y al edil denunciante, son los que hicieron la denuncia y que llegaron a que incluso la Intendencia iniciara una investigación administrativa sobre el tema, que no se había hecho antes, señor presidente, porque pasaron 7 meses de sufrimiento de estas funcionarias que vinieron llorando, como decía el edil Colombo, las verdaderas valientes en este proceso, que vinieron a enfrentarse a 7 ediles, a taquígrafas, a las personas que estaban encargadas de audio, a la secretaria, a decir lo que les estaba pasando, llorando. Casi todas terminan llorando, a tal punto, señor presidente, que en determinado momento pedí que esto constara en versiones taquigráficas. Porque no es lo mismo una persona que está contando una situación de forma como lo puedo estar haciendo yo ahora, que le esté contando algo llorando. Cuando decimos la palabra desgarradora, relatos desgarradores, lo decimos con total convicción de lo que vivimos en esta comisión investigadora, señor presidente. Entonces nos duele mucho que cuando se dice en el informe en mayoría del Frente Amplio que cuando renuncia el intendente se terminó, no hay más nada que decir. No, señor presidente. Yo creo que hay para decir. Por eso el Partido Nacional mocionó en recibir a los directores que en ese momento habían recibido las denuncias
y que son los que primero tenían la información, porque no es cierto, señor presidente, que el Partido Nacional tenía conocimiento de antes. No, señor. Las denuncias llegaron a la Intendencia. Y las direcciones de la Intendencia tenían conocimiento de esta situación. Así que acá no nos pueden venir con el cuento del tío de que el Partido Nacional sabía antes que la Intendencia de esta situación de acoso de género. Y además, acoso laboral, perdón, que además la investigación administrativa de la Intendencia termina diciendo que además de acoso de laboral, hubo acoso de género. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, y por eso queríamos que viniera la directora de género de la Intendencia, la señora Noelia Millán, a que nos contara por qué la Dirección de Género de la Intendencia durante todos estos meses, teniendo conocimiento de estas denuncias, señor presidente, no hizo ni siquiera un informe o una exposición o un comunicado de lo que le estaba pasando a estos funcionarios, a estas funcionarias mujeres. 12 mujeres, señor presidente, vinieron llorando a la comisión investigadora por la situación que vivieron. Y acá nos rasgamos las vestiduras hablando de género y de la situación y de la igualdad, pero cuando hubieron 12 mujeres sufriendo esta situación durante 7 meses, la Intendencia lo que atinó, y los directores de la época, señor Pedro Irigoyen, director de administración, atinó a generar traslados. ¿Y esto sabe lo que generó, señor presidente? Generó que las víctimas fueron las perjudicadas y el victimario estaba protegido. El victimario seguía con su accionar de acoso laboral y las víctimas se trasladaban. En una situación de perjuicio para las víctimas, señor presidente. Porque no es cierto, como nos dijo en la comisión investigadora el propio director actual de administración. Señor presidente, acá, Colón. No. Gracias, presidente. Para extender al orador en el uso de la palabra por 10 minutos. Pedición de la moción, afirmativa. 27 en 27. Afirmativo, puede continuar en el uso de la palabra. Gracias al señor Edil y gracias al cuerpo. Acá también hubieron diferencias en la exposición y constan las versiones taquigráficas. Cuando la Dirección General comparece ante la comisión investigadora, se nos dice que los traslados fueron de común acuerdo y que las funcionarias estaban poco más que felices con los traslados. Claro, estarían felices porque estaban saliendo de ese yugo que estaban viviendo, pero fueron perjudicadas, señor presidente, porque consta en versiones taquigráficas que una de ellas dice que se tiene que trasladar 35 kilómetros, que no le conviene, otra dijo que perdió dinero, llorando lo decía, y otra que había perdido compensaciones en el traslado. Por lo tanto, ¿cuál fue el beneficio o la solución de la Intendencia en la primera instancia para estas mujeres acosadas laboralmente? Generar el traslado de las mismas con siguiente perjuicio para estas víctimas. Y lo que nosotros planteamos, señor presidente, en este tema, y está en la resolución de hoy, en el informe de minoría, es que la Intendencia debería resarcir a estas víctimas que fueron trasladadas y poder solucionarle el tema de que si quieren puedan volver de vuelta a su lugar de trabajo. Porque si no nos mintieron en la investigadora, no están conformes con esos traslados. Eso por un lado. Entonces, no estoy de acuerdo, sinceramente, con la exposición del Frente Amplio de que, bueno, renunció el alcalde, entonces no hay más nadie, no hay más nada para hablar. Acá hay algo claro. Marzo del 2022, septiembre del 2022. Son 6 meses, señor presidente, de inacción. Y la acción comenzó cuando el Partido Nacional realiza las denuncias. Entonces acá cuando alguien dijo
que el Frente Amplio fue el que llevó a que el alcalde renunciara. No, señor presidente. Acá el que presentó la denuncia fue el Partido Nacional. Si no, a esta altura no sé si quizás el alcalde todavía no estaba haciendo de las suyas por el municipio de La Floresta. Por eso queríamos que viniera Pedro Irigoyen para que nos explicara por qué se actuó de esa manera. Que viniera Noelia Millán para que nos explicara por qué la directora de género de la Intendencia, en un tema de acoso laboral y de género, no actuó en tiempo y forma. Cuando acá, en el plan quinquenal, en el presupuesto quinquenal se habló de una actuación, no me sale la palabra, pero a nivel de toda la Intendencia, con el tema de género. Resulta que cuando suceden las cosas, no se actuó. Y que además había presupuesto para este tema, señor presidente. Por otro lado, cuando se dice que al estar en la justicia los otros temas que seguían a continuación no se tenían que tratar. Acá hay dos puntos sobre estos temas. Primero, se llegó a un acuerdo político, señor presidente, y lo votamos en una preinvestigadora. Partido Nacional, Frente Amplio, oficialismo, minoría. Se llegó a un acuerdo político. Ese acuerdo político no se respetó. Ese acuerdo político no se respetó, presidente, porque unilateralmente el Frente Amplio dijo un día, hasta aquí llegamos, los otros dos puntos no vamos a tratar. ¿Por qué no lo vamos a tratar? Preguntamos los integrantes de la oposición en la investigadora. Y bueno, no lo vamos a tratar porque ya están en la justicia. El alcalde ya renunció. Yo tengo que decir, sinceramente, todos los que estamos acá sabemos, una cosa es la investigación, una cosa es la investigación de la justicia y otra cosa es la investigación política. Nosotros acá teníamos que haber hecho, y no la hicimos, la investigación política de quienes estaban a cargo en ese momento, por ejemplo, de los alimentos para las ollas populares, donde se habla de 40 toneladas de alimentos, que acá se dijo que fueron para gente que necesitaba y que necesitaba comida y que necesitaba comer. Yo sinceramente no lo sé, eso, presidente. Yo lo que sé es que hay 40 toneladas de alimentos que los pagamos todos los uruguayos, porque Uruguay adelante depende del MIDES y lo pagamos todos los uruguayos con los impuestos, que tenían que haber ido a determinadas ollas populares y no fueron. No sabemos dónde fueron. Así que acá no se puede decir que fueron para los que necesitaban, porque eso es faltar a la verdad. Porque acá lo que faltó fue justamente la investigación del tema para llegar a una investigación política que nos llevara a la verdad de a dónde fueron esas 40 toneladas de alimentos. ¿Que haya una investigación en la justicia en paralelo? Sí, por supuesto. Y está muy bien. Pero faltó la investigación política. Por ahí me quedo, señor presidente, no sé, tengo varias cosas anotadas, pero simplemente decir que, para terminar y cerrando, que nos dolió mucho el no cumplimiento del pacto político que se había realizado en esta Junta en la preinvestigadora. Y que unilateralmente el Frente Amplio definió cerrar este tema cuando la investigación apuntaba hasta hacia la gestión de la Intendencia por la omisión durante todos estos meses que comenté recién. Y que es entendible desde el punto de vista político, no le sirve al Frente Amplio que esto se siga investigando. Pero cuando acá se habla de jugadas políticas o se habla de intereses políticos, creo que también queda claro, muy claro, cuál es la razón por la cual no se quiso seguir investigando, sino, sin lugar a dudas, que ese pacto que se firmó, y que está firmado, señor presidente, está firmado en la preinvestigadora, y no se cumplió. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. ¿Quién me pide la palabra primero?